Gente que trabaja, horas que se pasan, Aradichecal. Zonas, mesas, cobines. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos, como todos los martes, de 10 a 11 de la mañana, en Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, FUCBAN. Les habla Gustavo González. Como siempre los martes nos vemos para actualizarnos sobre los temas de vivienda, de ciudad y también de todos los hechos que preocupan a las trabajadoras y los trabajadores de este país, porque como siempre decimos, antes de ser cooperativistas somos trabajadores. En este fin de semana estuve en Salto junto al compañero Enrique Cal, presidente de FUCBAN, donde hicimos una actividad muy bonita. Realmente se hizo un homenaje a la primer cooperativa de vivienda de Salto, nacida de trabajadores ferroviarios, la heroica COSBAN. Y bueno, allí fue un acto muy emotivo, donde hicimos uso de la palabra, además se le entregaron placas en honor a esos pioneros que fueron parte de las 3 primeras cooperativas de vivienda del interior del país que dieron lugar a un largo camino que ya lleva 52 años con FUCBAN. Allí hubo una actividad muy importante, muestra fotográfica, actividad cultural, se hizo una marcha en la avenida José Valle y Ordóñez de la ciudad de Salto, desde el obelisco hasta COSBAN. Bueno, y en esta semana, ustedes saben que nos hemos pronunciado contra esta isla de la fantasía que ya firmó el presidente de la República, este megaproyecto difuso, complejo, que no se sabe muy bien, pero la realidad es una torta de cemento en el medio del Río de la Plata y con una carretera desde la playa de Punta Gorda hasta esta isla que va a tener varias torres, muchísimas familias, por supuesto, que no precisamente de los más vulnerables de este país, desde el punto de vista económico, está dentro del marco de esto de segregar cada vez más el territorio y ahora también el Río de la Plata. Entonces, en el día de hoy vamos a tener 2 invitados, amigos de la casa, que han estudiado a lo largo de muchos años la problemática de la ciudad. Como ustedes saben, FUCBAN desde fines de los 80 dio un salto en calidad política y social a nuestro juicio, que fue no solamente preocuparnos de la vivienda, de las 4 paredes y un techo, sino además del hábitat. Entonces hoy tendremos aquí a la compañera Valeria España y el compañero Javier Vidal, ambos estudiosos del tema. Buenos días, Javier. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué me decís de esto de la isla? ¿Dentro de qué se enmarca todo esto? Y es parte de lo que hemos sostenido durante muchos años, es decir, las leyes no escritas de la ciudad, es decir, acá lo que predomina es la voluntad del capital, la voluntad de la inversión. La inversión inmobiliaria siempre es una inversión saludable para el que tiene dinero por el hecho de que se invierte en cosas que permanecen. Entonces, están menos sujetas a otros deterioros económicos, otros vaivenes, aunque a veces las burbujas inmobiliarias, como se ha conocido en los últimos años, o sea, también inciden. Pero en nuestro país lo que está pasando es lo que ha pasado en muchas ciudades, es decir, o sea, capitales que fluyen, hoy hay una gran liquidez en el mundo, sobre todo mucha gente, muchos sectores de la economía que hicieron mucho dinero a raíz de la pandemia, entonces hay una acumulación intensiva, digamos, de capital, bueno, hay que invertirlo en algún lado. En nuestro caso, nuestro país está siendo asolado, digo, el ejemplo más claro es la duplicación de la ciudad de Colonia, digo, es una cosa que escapa a cualquier lógica. No es Bruno Mauricio Zavala, es decir, o sea, son unos capitalistas inversores que dicen, bueno, miren, nosotros vamos a hacer otra ciudad acá al lado, o sea, que va a ser distinta, va a ser de acuerdo a nuestros criterios, y bueno, vamos a trasladar a las familias que puedan pagar para vivir ahí, que van a vivir de manera diferente a las que viven en la ciudad tradicional, histórica, ¿no? Entonces, eso te muestra a las claras, o sea, la capacidad que tiene, porque acá, obviamente, los referentes políticos locales, sean de los partidos que sean, eso hay que decirlo, o sea, lo que van a estar interesados es
en que se genera fuente de trabajo, en que se genera, digamos, riqueza a simple vista, digamos, y van a impulsar y van a apoyar, o sea, decididamente todas estas cosas. O sea, y no hay un estudio detenido, o sea, no hay un respeto a la normativa. Uruguay, por suerte, digamos, en los 15 años de la gestión del Frente Amplio se hicieron... es objetivo lo que digo, no es colocar al frente como... Sí, sí. Se hicieron legislaciones, se construyeron normativas, o sea, que regulan desde el territorio hasta el ambiente, que son muy buenas, es decir, son muy avanzadas y que hay que tenerlas en cuenta cuando se realizan este tipo de emprendimientos. Lo mismo sucede en Maldonado, lo mismo sucede en Salto y lo mismo sucede en Paysandú. En Paysandú es grotesco casi porque ya tiene distintos niveles, se contrata... para hacer la franja costera, para hacer la franja de lo que es la Rambla, hoy la continuación de la Rambla, a uno de los estudios de arquitectura, o sea, más caros del mundo, cuando acá tenemos no sé cuántos arquitectos por cantidad de habitantes, digo, claro. Sí, con una enorme capacidad de hacer cosas, digo, pero bueno, según el intendente hay que traer a Maradona para hacer las cosas bien. Uh-huh. Entonces lo que está pasando es ese fenómeno, o sea, acá en Montevideo se plantea, muy cómico esto de la isla de la fantasía, falta el avión, que es un proyecto muy loco, ¿no? O sea, uno porque se tira, o sea, lo más triste de todo esto es la aprobación tácita que da el presidente del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? O sea, basados en una ley de 2002 de fomento a la inversión, ¿no? Y dice, sí, yo estoy de acuerdo, o sea, me amparo en esta ley, o sea, presenten los documentos y les vamos a exonerar de todos las contribuciones que tienen que hacer porque esta ley justamente lo que prevé es eso. Entonces es como apresurado, digo, porque, o sea, no hay una evaluación mínima. Poner una isla en Punta Gorda, o sea, yo pensaba una imagen que fuera ilustrativa. Esto, o sea, con las características, ¿no? Con las 40 y pico de torres, con la cantidad de gente que va a vivir ahí, todo eso. Es como lo que sienten los vecinos que viven en Parque Valle y La Blanqueada cuando se abren las puertas del estadio después de un partido clásico, ¿verdad? O sea, es una invasión de personas, de autos, o sea, de vehículos, de proveedores, o sea, es un pedacito de ciudad más grande, es prácticamente 4 veces más grande de Punta Gorda, o sea, por donde va a drenar un montón de personas yendo y viniendo, de vehículos yendo y viniendo, y que coloca una actividad de la ciudad en un momento además donde Montevideo ha venido haciendo un esfuerzo de relocalización, es decir, lo que siempre se dice, o sea, siempre hay que fortalecer el tejido urbano existente antes que extenderlo, digo, es mucho más barato y fortalece mucho más la ciudad, fortalece mucho más la convivencia, o sea, Montevideo hoy tenemos grandes problemas de seguridad pública, de convivencia, de defectos en la trama urbana por el crecimiento y eso se ha empezado a corregir, empezado a corregir, o sea, la fluidez del tránsito, por ejemplo, con las arterias nuevas que se han hecho, los corredores, o sea, todo lo demás, y sin embargo vamos a meter en un lugar que se accede por la Rambla, que la Rambla está teniendo montones de problemas, porque la Rambla se transformó en una vía de entrada y salida de la zona metropolitana y dejó de ser un lugar de disfrute, porque todas las semanas tenemos un accidente en la Rambla. Entonces, vos le vas a agregar más tránsito, le vas a agregar más tráfico, le vas a agregar más fluidez. Sí, pero además yo me imagino, ¿no? Si viene de Ciudad Vieja, va por la Rambla, ¿cómo dobla claro. hacia la isla, ¿no? Es decir, eso va a generar una suerte de problemas con los automóviles, con todo lo que pase por allí, ¿no? Ahora, lo de Colonia que tú colocás, lo de Paysandú, estuve en Salto, también en Salto hay una cuestión que se llama Milagro, una suerte también de barrio privado. Esto es una política mundial del capital inmobiliario. Sí, claro, sí. Acá hay una cuestión que es la intensificación de la segregación urbana, o la segregación socioespacial, decíamos antes. ¿Qué quiere decir esto?
la ciudad es vista como un lugar, como un mercado, o sea, uno compra el lugar donde vivir. Entonces los barrios privados, o sea que es como una oferta, digamos, de lo refinado, es decir, o sea, como que vos podés comprar un auto de 1000 centímetros cúbicos, o sea, compacto, que te sale barato, o podés comprar un auto de una cilindrada mayor, o sea, y con todas las complejidades de la automatización de los sistemas, ¿no? La alta gama. Con la vivienda pasa exactamente lo mismo, o sea, se genera como una alta gama, o sea, que es una oferta que lo que hace es segregar en el espacio, es decir, los proyectos de las islas, o sea, siguiendo con el tema, o sea, no son nuevos, es decir, o sea, en Estados Unidos, en Miami, en San Francisco, o sea, hay varias experiencias fracasadas además de este modelo, o sea, de segregar al extremo, porque una cosa es la Tahona, digo, o sea, claro, que es un barrio privado, o sea, para un consumo exclusivo, para gente, digamos, que quiere exclusividad y determinado tipo de servicios y determinada tranquilidad y la compra y tiene capacidad de comprarla. Pero otra cosa es hacer una isla para aislarse, justamente, aislarse, que es mucho más caro y que es mucho más caro para la ciudad. Porque hay muchas cosas que las va a pagar la ciudad. Lo que tú decías, ¿cómo haces para entrar? Y bueno, va a haber que modificar la Rambla. ¿Y quién va a pagar esa modificación? ¿Ah? Porque la empresa que propone hace la isla nada más. O sea, yo me encargo de la isla. Después, bueno, la ciudad, o sea, su gobierno, la intendencia, va a tener que tomar las precauciones necesarias porque la parte de la costa no le corresponde. Y acá hay un tema que es bien interesante, o sea, porque cuando hablamos de esa moda de construcciones de barrios privados, todo lo más, los barrios privados se hacen afuera. Los bordes de la ciudad, la costa es un borde, o sea, son territorios en transición, es decir, o sea, son lugares donde hay está por un lado la trama urbana consolidada y por otro lado están los territorios, en este caso el mar o la zona rural. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ahí queda una zona de transición, o sea, entre un modelo, una forma, un hábitat distinto, que es lo urbano, hacia lo otro, hacia lo rural o hacia la costa. Entonces esto tiene no solo problemas de costos, o sea, porque hay que equipar esa parte que se coloniza nueva, las cooperativas lo hicieron en su momento, claro, ¿no? En la década del 70 y del 80, sino que además hay cuestiones ambientales muy claras, o sea, vos pasás de un sistema o de un ecosistema, o sea, que es el urbano, que tiene sus características, que tiene sus formas, a otro ecosistema, o sea, que es totalmente distinto. Entonces, el proyecto de esta isla, por ejemplo, va a tener que sortear un sistema de autorización ambiental previo, o sea, que es muy complejo, o sea, yo no creo que lo pase, o sea, que eso es lo que hablábamos hoy, o sea, de la legislación que existe, o sea, para llegar a esa certificación, o sea, tiene que presentar mucha documentación que avale, básicamente, acá hay dos problemas, o sea, cuando se construye la costa, o sea, está lo que se llama el ecosistema abisal, que esto es toda la vida que se desarrolla en la zona costera y sobre todo lo que tiene que ver con el lecho marino. O sea, vos acá tenemos los ejemplos de Dubái, de Qatar, o sea, sí, de Japón, que tienen que arrastrar un montón de arena, o sea, para hacer una consolidación donde poner la cimentación de todo esto. Entonces, evidentemente, ahí barren con los lechos marinos, o sea, con el ecosistema abisal, y desaparece todo lo que, digamos, está vinculado a ese sistema de vida, a ese entramado de vida que se da en la zona de la costa. Entonces, lo mismo sucede con los countries y todo lo demás, es decir, o sea, vos tenés un ecosistema, digamos, natural, o sea, con leyes propias, y le ubicás un barrio. El barrio genera toda una modificación, y hoy por hoy, o sea, cuando se hacen estos barrios, digo, a mi juicio, Canelones tendría que poner el ojo en todo esto, no se hace un seguimiento, digamos, de lo que es la alteración del sistema, del ecosistema, cuando se dan estas construcciones. Entonces ahí tenemos un problema, o sea que yo lo veo que es muy fantasioso y va a ser muy difícil. Incluso la última etapa del trámite de habilitación ambiental prevé audiencias públicas, o sea que ahí los vecinos, la gente, la FUBA, se puede presentar y dar los argumentos en contra de esta iniciativa. Y hay otro tema que nadie lo está tocando, digo que a mí me parece, en el caso de esta isla,
que es una cuestión que tiene que ver con el Tratado del Río de la Plata, ¿verdad? O sea, la ley 20.645, que es del año 73, nosotros, para definir los límites y el uso del Río de la Plata y su frente marítimo, suscribimos un tratado con Argentina que nos obliga, y la obliga a Argentina, que cada vez que hace una modificación, por ejemplo, algo reciente, ahora se va a dragar el puerto de Montevideo, Uruguay tiene que pedirle permiso, digámoslo así, a Argentina, tiene que notificarle qué es lo que va a hacer. O sea, ¿por qué? Porque tenemos un espejo de agua compartido y un frente marítimo compartido, entonces vos lo que hagas en tu orilla puede llegar a alterar los intereses del otro país que comparte el río contigo. Entonces, esto obviamente hay que comunicárselo a Argentina y decirle, mira, vamos a hacer una isla. Y los argentinos, yo me pongo en la cabeza de ellos, se van a reír porque se van a acordar de Menem cuando decía que iba a hacer una isla para lanzar cohetes y hacer viajes al espacio. Entonces, ahí también hay otra cuestión que Argentina va a preguntar 50.000 cosas, por lo que decíamos hoy, o sea, por la alteración del ecosistema marino, que le puede significar modificaciones a ello o alteraciones en los sistemas de navegación. Es decir, o sea, esta isla queda muy cerca de los canales de acceso al puerto de Montevideo, por más que siempre hemos tenido guerra de puertos, o sea, Buenos Aires perfectamente puede decir, bueno, mire, a mí me parece un peligro que los barcos, pues, etcétera, etcétera, etcétera. Y otro tema que también, o sea, hacer una isla, fíjate, la isla esta que tiene forma de palmera, la de Dubái, esa ha tenido una pérdida en los últimos 2 años de 15% de su economía, es decir, o sea, de que la rentabilidad que tenía esta iniciativa, que es, no sé, 6 veces más grande o 7 veces más grande que esta se va a hacer acá, ha perdido en 2 años 15% de su rentabilidad. Y a lo largo de esto fue en 2012 que se hizo, ha ido perdiendo un 46%. Es decir, o sea que ya no son opciones rentables, o sea, de que al principio del siglo XXI empezaron a venderse, empezaron a hacerse como que eran la gran opción, pero después obviamente se fue revirtiendo. Lo que decíamos hoy, las burbujas inmobiliarias, o sea, invertir capital flotante en construcción es bueno, pero a veces no es tan bueno. Bueno, y llegó Valeria de España. ¿Qué tal, Valeria? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder estar aquí nuevamente. Bien, bueno, aquí estábamos con Javier conversando un poquito sobre la isla de la fantasía esta. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, sin duda es uno de los tantos hologramas del capitalismo y por lo tanto también creo que yo quiero imaginar que es solamente eso, ¿no? Una proyección de algo que no va a suceder, una distopía en un contexto donde evidentemente estamos atravesando momentos donde se ha profundizado situaciones de pobreza extrema, como se ha denunciado con temas de hambre que se han registrado en centros educativos, por poner un ejemplo. Entonces estamos hablando de configuraciones donde evidentemente la desigualdad queda en su forma más descarnada, ¿no? Y en ese sentido, un poco sumando también a lo que traía Javier, que me parece muy importante, es que también recientemente Uruguay ratificó el Acuerdo de Escazú y por lo tanto eso también genera obligaciones por parte del Estado para que antes de declarar de interés cualquier tipo de construcción que pueda tener un daño ambiental y que pueda incidir en la vida y en la dinámica, en este caso no solamente del barrio, sino también de toda la ciudad, porque es una configuración paisajística que tiene afectaciones sociales y ambientales, y el acuerdo es justamente sobre eso, ¿no? Entonces, me parece que lo que nos permite, digamos, esta declaración de interés, este decreto, y de alguna manera esta proyección de MB 360, es de alguna manera generar estas instancias y retomar algunas discusiones que se han dado por parte de organizaciones vinculadas a los movimientos urbanos, de pensar qué tipo de ciudad estamos construyendo y habilitando, ¿no? Entonces creo que eso es como un primer pantallazo para arrancar, digamos. Muy bien. Bueno, dejemos la isla. Yo creo que también el presidente de la República, quizás al viajar a Dubái, se enamoró de la isla con forma de palmera y creyó que aquí podríamos tener otra. Esperemos que no llegue el avión, que no aparezca Tatú tocando la campana, como aquel viejo programa televisivo que veíamos.
Como FUCBAN... El Hércules. El Hércules, exacto. Como FUCBAN hemos sacado un comunicado, creo que fuimos de las primeras organizaciones que nos pronunciamos frente a esto, y realmente ha tenido una buena acogida por una serie de especialistas en el tema. Ayer vimos con buenos ojos que se pronunciara la Intendencia de Montevideo al respecto, y bueno, veremos qué pasa con esto. Pero también hoy estamos, amables oyentes, con Valeria y con Javier, porque la FUCBAN, por allá, por fines de los años 80, elaboramos un documento que se llamaba La Reforma Urbana Va. Y en este momento los compañeros están trabajando en lo que se puede decir una actualización de aquel documento. Javier, un poquito la historia de aquel documento brevemente. Sí, ese documento surge en un contexto muy particular. Tú decías un salto político, de calidad política de la FUCBAN. Recordemos que en el año 89 FUCBAN promueve varias cosas, o sea, yo no sé cómo los días tenían más horas en aquella época. Una de ellas fue las ocupaciones de tierra, pero no fueron cualquier ocupaciones, sino que fueron ocupaciones planificadas, organizadas, que contrastaban con las ocupaciones espontáneas que se venían dando desde la década del 60 prácticamente. Acá lo que se tomó fue la ocupación de tierra como una herramienta de lucha, o sea, para colocar justamente el tema de la tierra, el tema de las personalidades jurídicas, el tema del financiamiento arriba de la mesa, y el tema de recuperar la normativa que la dictadura había destrozado, ¿no? Entonces, había pasado todo el gobierno del doctor Sanguinetti, el primer gobierno de la transición democrática, o sea, donde el tema de vivienda había estado escondido bajo la mesa, los acuerdos de la CONAPRO habían desaparecido. Y por lo tanto, FUCBAN, en una jugada riesgosa, porque realmente era o se tenía éxito o se quedaba aislado. Exacto. O sea, y evidentemente la cohesión de la militancia cooperativista, o sea, la conducción política de la federación, o sea, logró de que el tema se pusiera en agenda y la vivienda fuera tema de agenda. De hecho, sería muy arriesgado decirlo, pero todo esto cruzó una campaña electoral, o sea que terminó con cambios, que gana el Partido Nacional, desaloja al Partido Colorado, y el Frente Amplio desaloja al Partido Colorado de la Intendencia de Montevideo, y por primera vez la izquierda ejerce un gobierno a nivel departamental. Entonces, en ese contexto, o sea, FUCBAN se coloca como un protagonista político de primera línea con un tema cuya sensibilidad había aumentado con los años, pero obviamente la única organización representativa en ese momento de los intereses de la vivienda, de los intereses de la vivienda popular era la Federación. Y atrás de la Federación se van a reconstruir viejos tejidos, o sea, con los estudiantes de arquitectura, con el Servicio de Paz y Justicia, o sea, con organizaciones de vecinos, demandando precisamente acceso a la vivienda popular. Este es un fenómeno. El otro fenómeno concomitante, paralelo, es los desalojos que empiezan a producirse, sobre todo en la ciudad vieja, o sea, desalojos de personas que vivían en alquileres precarios, en pensiones, y que pasan a engrosar los integrantes de las cooperativas, es decir, o sea, ahí también se da un proceso donde hay deterioro de la economía y pérdida de trabajo, y hay necesidad de vivienda, y hay organización para la vivienda, porque justamente FUCBAN pasa a ser visualizado como el lugar donde me amparo. Entonces lo que sucede es que se forman muchas cooperativas con familias que no tenían un ingreso regular, es decir, o sea, que no estaban bajo el régimen de salario, por lo tanto complicaba pensar un esquema de cooperativismo pensado para asalariados y sobre todo para asalariados tradicionales, un cooperativismo integrado por el sector informal de la economía. Y bueno, ahí se desarrollaron varias experiencias, o sea, también con la nueva administración de la Intendencia de Montevideo, que facilitó el acceso a la tierra, se hicieron una serie de programas pilotos. Conquistamos el instrumento político de la cartera de tierra. Bueno, ese es el otro fenómeno interesante, o sea, ¿qué pasa? O sea, la gestión del territorio en ese momento era parte, digamos, de los oficios de las agencias gubernamentales nada más, o sea, y hasta ahí nada más. Sin embargo, o sea, la cartera de tierras municipal, gestionada por FUCBAN, la Intendencia y algunas otras organizaciones, fue una experiencia de cogestión, de participación popular, impresionante, o sea, que dotó otras perspectivas políticas al movimiento de vivienda.
Entonces tenemos las ocupaciones de tierra que colocan a Fuqua como un actor de primera línea en esta materia, reposicionan el tema de vivienda en la agenda política, los cambios políticos operados, las cooperativas de sectores irregulares de la economía y la necesidad de hacer una reflexión sobre esto, condensarlo, o sea, como para decir, bueno, estamos pasando por todo este proceso y queremos que la gente se sume. Y de ahí surge la reflexión de la reforma urbana, o sea, el término no es original, o sea, en Brasil se venía discutiendo, los brasileros decían, primero discutimos la reforma agraria, ahora discutimos la reforma urbana, haciendo una analogía de que las reformas estructurales en la producción y tenencia de la tierra del campo tenían su similitud en la tenencia de la tierra urbana y la construcción y el acceso a la vivienda en los sectores urbanos. Valeria, Fuqua ha planteado estudiar la reactualización de aquel documento, como bien explicaba Javier, sobre la reforma urbana. ¿En qué anda eso? ¿Cómo se reactualiza? ¿Qué elementos han visto centrales para este trabajo? Bien, como primer punto de partida, creo que es la impresionante vigencia que tiene el documento, entonces que nos permite dialogar de una manera muy cómoda, no forzada, en el sentido de que muchas de las preocupaciones que se gozaban en ese momento, algunas evidentemente ha habido cambios, pero en otras vemos ominosas similitudes, ¿no? En el sentido de que incluso, o sea, pensar y situar el documento de la reforma urbana en los 90s, y vemos que hay muchas discusiones que se están dando actualmente, obviamente con algunas modificaciones, y por lo tanto vemos que su pertinencia está ahí, ¿no? Algunos de los puntos que es fundamental y que el documento aborda y que se pueden abordar también de una manera contextualizada, tiene que ver con las desigualdades urbanas, esta cuestión de, bueno, cómo pensamos la ciudad y la desigualdad, que está un poco también sobre la mesa ahora que hablábamos sobre este proyecto de la isla. También está el tema vinculado a lo que decía Javier sobre el mito de la marginalidad, esta cuestión de poder entender y abordar las problemáticas estructurales, incluso de violencia, que están sucediendo hoy en Montevideo, que se muestran descarnadamente con muertes, con nuevas formas de dar muerte, con esta idea que trae Agamben de vidas sacrificables, ¿no? Esta situación terrible donde vemos que además tenemos el desafío de no caer en la estigmatización de determinados barrios a partir de los hechos noticiosos de la inseguridad, ¿no? Por otro lado, bueno, también otro aspecto que tiene el documento y que nos invita a reflexionar en el hoy, tiene que ver con las construcciones de ciudades alternativas, que eso creo que ahí Fuqua claramente es el movimiento urbano más importante del país, hay que decirlo, que en palabras de Amparo Menéndez ha desarrollado una teoría propia de ciudadanía, y por lo tanto, bueno, está la discusión de decir, bueno, eventualmente el cooperativismo no es, puede ser una alternativa para todas las situaciones de emergencia en vivienda, pero sí es un modelo y es un modelo inspiracional para poder pensar transformaciones posibles, para poder pensar en estos términos que planteaba también Javier, una reforma urbana, o sea, es también traer y devolverle la radicalidad a nuestras discusiones, ¿no? No queremos pensar exclusivamente en términos numéricos, la cantidad de asentamientos, o en términos numéricos como si el problema se solucionara solamente con viviendas y sí, con un presupuesto necesario, pero necesitamos pensar modelos y posibilidades más estructurales, muy de la mano con la nueva apuesta que tiene Fuqua. No es nueva, hay una continuidad que tiene que ver con el Fondo Nacional de Vivienda. Entonces, bueno, eso es lo que el documento sin duda nos permite, el documento con el que estamos trabajando, y que la idea es precisamente poder elaborar respuestas o nuevas preguntas a esta idea de, bueno, cómo se compone la agenda actual en el Uruguay para discutir la reforma urbana. Vamos a una tanda. Estamos hablando con Valeria España y Javier Vidal, especialistas en el tema de derecho a la ciudad, tema que importa y mucho. Por todo el Uruguay. Casas,
gente que trabaja. Continuamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de FUCBAN, que se emite todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Hoy con dos estudiosos del tema, Javier Vidal y Valeria España. Estamos hablando de un tema apasionante como es la posibilidad de conquistar el derecho a la ciudad. Y un documento que traemos desde los años fines de los 80, como la reforma urbana, y esta actualización que se está planteando, obviamente, para el momento actual. Javier, si yo te preguntara de este tema reforma urbana, ¿cuál es el corazón, el centro neurálgico de una reforma urbana? Básicamente es la democratización de la ciudad. ¿Por qué decimos esto? Uno está acostumbrado a vivir la ciudad, pero no a pensar la ciudad. Entonces, a nosotros lo que nos pasaba es que encontrábamos como extraño, pero habituado, de que las cooperativas quedaban lejísimos. Digo, era así, digo, en determinado momento todo esto empezamos a recopilar las historias de las cooperativas, entonces nos decían, nosotros cuando parábamos a mediodía salíamos a matar liebres, nos decían unos compañeros de zona 1 allá cerca del Parque Rivera. ¿Por qué? Porque era campo, compañeros viejos de tu cooperativa, vos mismo comentabas de que pasaban los camiones con tomates y sandía que venían de los Bañados Carrasco, porque era una zona de chacras prácticamente. Entonces, eso te lleva a reflexionar, o sea, ¿y por qué las cooperativas tuvieron que construir ahí? O sea, ¿por qué no podían construir acá cerca del Gaucho? Y no, porque justamente hay un acceso diferenciado a los espacios de la ciudad. Lo que hablamos hoy, o sea, el que tiene dinero, o sea, puede estar en un lugar más dotado de servicio, más privilegiado, con vista al mar si quiere, y el que no tiene dinero, como los cooperativistas y las cooperativistas, o sea, tienen que mudarse a la corona periférica de la ciudad. ¿Por qué? O sea, porque ahí la tierra es más barata. Y la tierra es uno de los resortes, digamos, o sea, que mueve todo esto, porque Isaac Moreira decía, no se puede construir en el aire, mijito. Claro. Cuando íbamos a comprar la sede, que estaba en un segundo piso, él decía, finalmente compramos esta hermosa sede. Pero la tierra define quién vive en un lugar y quién vive en otro. Entonces eso genera todo un problema de segregación espacial, o socioespacial, como decíamos hoy, que está fundado en una ley económica. Ahora, todas estas cosas no están escritas. Es decir, o sea, cuando nosotros empezamos a discutir esto en FUCBAN, veíamos, o sea, que en la normativa vigente era todo normal. Es decir, bueno, y estaba tan naturalizado el hecho de que el pobre vive en condiciones menos favorables que el rico, de que decíamos, no, esto hay que discutirlo. Entonces eso es una reforma urbana. O sea, reforma urbana es cambiar los criterios en que se distribuye la oportunidad de vivir, ¿verdad? Y uno para vivir en un lugar, como decía Lefebvre, yo quiero vivir en una ciudad que me haga feliz. O sea, yo quiero un lugar donde yo me realice plenamente. Entonces, ¿qué pasaba? Las cooperativas tenían que descargar muchas veces el presupuesto de la construcción de sus viviendas, de la confortabilidad de sus viviendas, para invertirlo en servicios que no tenían porque estaban viviendo en barrios que no tenían la plenitud de los barrios consolidados de la ciudad. Entonces, revertir este orden es parte de la lucha por la reforma urbana. Fíjate que sobre eso que decís tú, en mi cooperativa, en Zona 6, en la Cruz de Carrasco, había un teléfono, en el bar El Boyero. Entonces vos pasabas por Camino Carrasco y Oncative y había una fila de compañeras y compañeros, porque era el único teléfono, era la época en que los bornes, llamados bornes, que uno no sabía bien qué era, pero eran era lo que te daba el teléfono. Estuvimos 11 años sin bornes, ¿no? Pero concomitantemente a ello tuvimos que construir la subestación de UTE para poder tener la luz en la cooperativa. Valeria, ¿democracia territorial? ¿Cómo? ¿Cómo llegar a eso? Bueno, es una gran pregunta, la pregunta del millón, en realidad. Y en realidad, bueno, de alguna forma está conectado con precisamente lo que habilita el concepto de derecho a la ciudad, ¿no? Es decir, poder pensar la ciudad como
un espacio donde el centro no sea lo que se privilegie la mercantilización de la vida o la economía, sino sea precisamente la protección de las personas, el desarrollo humano. O sea, debe haber un cambio en esos procesos en los cuales pensamos ciudad, ¿no? Una referencia que está sobrevolando siempre, que es esta idea de bueno, las construcciones, la urbanización sin ciudad, ¿no? Es, en lo que atravesamos hoy en América Latina tiene mucho que ver con ese tipo de exclusiones y con ese tipo de violencias que se dan en los ámbitos de las ciudades. Y las ciudades tendrían que ser pensadas desde un espacio precisamente el encuentro, donde cualquier decisión que comprometa los intereses de la comunidad puedan ser decididos colectivamente, ¿no? Estamos muy lejos de ese proceso. Para ello, evidentemente, hay que cambiar no solamente las sensibilidades y subjetividades que hay en relación al tema, sino también nuestros marcos institucionales y normativos, porque históricamente han privilegiado este concepto de propiedad privada, que de alguna manera es el andamiaje que también habilita los procesos de especulación, lo que ahora se llama el extractivismo urbano, ¿no? Haciendo una continuidad también a formas de extractivismo que se dan en otros planos y en otros territorios, pero trayéndolos al campo de lo urbano, ¿no? Entonces, en realidad, democratizar tiene que ver con eso, o sea, generar las condiciones de vida que tienen que ver con la vivienda, pero que también tienen que ver con la distribución del propio espacio territorial, y que de alguna manera también impacta, obviamente, en las cuestiones ambientales, en la movilidad. De alguna manera es lograr problematizar o politizar lo personal, de quienes vivimos en las ciudades y asistimos a sus procesos de transformación, donde la mayoría de las veces no somos convidados de piedra, ¿no? Entonces, eso es parte del proceso que busca transformar esta idea de democratizar, esta idea de pensar en un derecho a la ciudad, pero también de colocar, y creo que ahí es donde surgen las mayores preguntas, que estos conceptos no caigan al vacío, que no sean que no sean vaciados de significado, precisamente para poder devolver esa radicalidad que hablaba yo al principio. Entendemos que hablar de reforma urbana o incluso incorporar algunas discusiones que se están dando con el concepto de justicia espacial, justicia territorial, creo que también son elementos que nos ayudan a repensar los procesos que asistimos como habitantes de las ciudades. En la década del 60 fue que Henri Lefebvre plantea el derecho a la ciudad. ¿Cuáles son las ideas centrales lefebrerianas, digamos, que apoyan este trabajo, u otros también teóricos que han desarrollado esto? Sí, básicamente Lefebvre integra, más allá de la originalidad de Lefebvre, digo, a mi juicio era un poeta, era una persona formada en filosofía, en literatura, tenía un bagaje muy interesante y su forma de escribir es maravillosa. Forma parte de una corriente que empieza a plantearse el estudio de la ciudad, no ya del punto de vista morfológico, como estudiaba el funcionalismo antes de la década del 60, sino desde un punto de vista más político. ¿Por qué digo político? Porque precisamente la polis, la ciudad, genera leyes generales, o sea, genera normas, genera leyes que a veces, como decíamos hoy, no están escritas. Entonces, el corazón de Lefebvre tiene que ver con el tratar de descubrir esas leyes que rigen el movimiento de lo urbano, pero que muchas veces no están escritas, sino que son parte de las correlaciones de fuerzas políticas que se establecen en el seno de la ciudad. Y esto no solo refiere a quién gana las instituciones de gobierno departamentales o locales, sino que tiene que ver con las correlaciones que hacen a que la ciudad se incline para un lado, se incline para otro. Es decir, si uno estudia el desarrollo de nuestras ciudades, o sea, todas están basadas en intereses económicos, básicamente. Es decir, ¿por qué se formó La Teja? Y bueno, porque había un conjunto de emprendimientos industriales, o sea, y la población de La Teja, ¿quiénes son? Y son trabajadores. Y en el Cerro también lo mismo. Entonces, claro, esa situación, o sea, eso puede estar escrito en un libro de historia, pero analizarlo de un punto de vista
estricto, o sea, con criterios y rigor científico, digo, bueno, es parte de esa corriente, o sea, que Lefebvre, como Manuel Castells o como tantos, o sea, empezaron a impulsar en la década del 60, en la década del 70. Eso a la mayoría de los apasionados de este tema nos fue nutriendo de herramientas y a algunos gobernantes también los fue nutriendo de conocimiento como para tomar decisiones en relación a la ciudad. Un presupuesto básico de Lefebvre es de que las personas tienen que estar involucradas. Él en eso fue un adelantado, ¿verdad? Porque después hubo experiencia de gobierno participativo en Brasil durante el PT, por ejemplo, digo, fue el presupuesto participativo fue una herramienta que hizo maravillas en las ciudades. Pero él en su momento hablaba de ciertas discusiones a escala, es decir, de que la participación política no era necesariamente la participación en un partido, la participación en votar, sino que él entendía que podía haber comités de barrio, que podía haber instancias a nivel de la toma de decisiones donde los vecinos estuvieran involucrados. Que eso incluso le facilitaba la gestión al gobernante. Digo, porque evidentemente estar atrás de un escritorio y tomar una decisión sobre un barrio que le queda a 10 kilómetros es mucho más fácil si uno tiene la noticia, si uno tiene el informe, la opinión de los vecinos que viven en ese barrio, ¿verdad? Entonces toda esa cuestión fue muy criticado en su momento, porque decían, esto que es filosofía, sociología, es política, digo, o sea, no, es una forma de ver la realidad que se vuelve cada vez más complejo. De hecho, los fenómenos más importantes de transformaciones en la historia de la humanidad han sido el libro y la ciudad. ¿Por qué? O sea, porque los dos son instrumentos que perduran, o sea, que facilitaron muchas cosas, que convocaron a la gente, que establecieron sistemas de comunicación que lograron hacernos defender de las pandemias, por ejemplo, o sea, lograron construir culturas, o sea, todo eso, digamos, o sea, es lo que Lefebvre señala como que tenemos la oportunidad mágica de transformar nuestra realidad y justamente lo que él pregonaba, vivir mejor, vivir felices, a partir de un hábitat compartido entre todos. Valeria, a mí me preocupa, y Foucault está interesado en que la academia, la universidad como tal, y las facultades precisas sobre el tema, estudien el tema. ¿Tú crees que la academia está estudiando en profundidad este tema? ¿Hay académicos que en Uruguay están viendo este tema o hay que también introducirlo en la academia para que se estudie? Bueno, ahí depende de la disciplina de la que hablemos, ¿no? Yo de repente puedo decir que sí, que hay facultades donde hay un proceso de desarrollo sobre la temática de la ciudad y de los procesos urbanos, y bueno, seguramente en facultad de arquitectura, en ciencias sociales, en humanidades, seguramente hay expresiones de estos círculos académicos de investigación. Podría decir que, por ejemplo, en la Facultad de Derecho estamos muy lejos de que eso suceda, y que de hecho este tipo de reflexiones vinculadas precisamente a problematizar desde lo territorial, desde lo espacial la justicia, es algo que suena muy lejano a nuestras realidades. Pero algo que me parece que es importante subrayar a partir de tu pregunta es que en realidad también estos temas, la idea es que no queden condensados en espacios de mucha erudición o en círculos cerrados, sino que precisamente se vuelquen a la discusión pública, porque si no terminamos entrampados en hablar de generar procesos de democratización, en generar procesos de encuentro, y nos reservamos para determinados ámbitos la discusión de estos temas. Sería una gran paradoja. Entonces, en realidad todo lo contrario, es que la academia en ese sentido tiene que apuntar a la divulgación real, no a la divulgación cerrada, y eso implica también la deliberación pública, y por lo tanto, bueno, entendemos que este es uno de los temas que tendrían precisamente que generarse espacios de discusión donde se involucre, sí, a esas personas que desde la academia están desarrollando algunas formulaciones teóricas o problematizando estos temas, pero en conexión con lo que sucede en el territorio. Creo que también el documento de reforma urbana es un gran ejemplo de esa fusión, ¿no? De decir, bueno, en realidad hay situaciones que emergen desde la lucha popular,
y que pueden llegar a tener un contacto con determinadas formulaciones teóricas, como es el documento de reforma urbana con Lefebvre, por ejemplo. Pero no quedar encapsulado ahí, sino que evidentemente se está produciendo saber en las luchas que se están desarrollando en los territorios, en las resistencias urbanas que se han dado en los últimos años en Uruguay, y por lo tanto, bueno, eso que sucede en los territorios, bueno, tendría que conectarse con aquellas personas que están pensando la ciudad y de repente se necesitan entablar esos espacios de encuentro. Sí. Un agregado en relación a la academia, digo, el tema de la ciudad es un tema necesariamente no ya interdisciplinario, transdisciplinario. Digo, es distinto ver la ciudad desde la perspectiva de la mujer, o sea, a ver la ciudad de la perspectiva morfológica constructiva, es decir, o sea, eso hace de que los espacios académicos necesariamente deban romper ciertas barreras y que a veces se logra y a veces no, porque yo creo que de la actividad académica lo más difícil es todo, es justamente pensar con el otro, digo, que no es de la disciplina de uno, ¿no? Como que hay mucha reticencia a todo eso. De todas maneras, como decía Valeria, digo, o sea, como que se están dando a partir de las luchas urbanas justamente un juntarse con la academia. Yo creo que hay ejemplos, o sea, de organizaciones territoriales hoy o urbanas, vamos a llamarle, como Ni Todo Está Perdido, miles de ciudades, mujeres habitadas, es decir, por el derecho a la ciudad, es decir, o sea, gente que de alguna forma llama la atención de la academia o se integra con militantes urbanos y académicos, o académicos transformados en militantes urbanos, que bueno, que es un inicio, que es muy importante, y bueno, y ahí un poco la responsabilidad de FUCBAN como organización madre de un montón de movimientos, de darles espacios como lo ha hecho muchas veces y de convocarlos a una discusión más general, ¿no? Bueno, en eso estamos. Con este documento yo creo que tanto tú, Valeria, como Javier planteaban no quedar encapsulados en lo académico, tampoco en FUCBAN, sino abrir las puertas a otros movimientos urbanos. ¿Cuál es la idea, terminado este documento? ¿Trabajar cómo? Hacerlo, a veces el otro día un compañero me decía, bueno, el derecho a la ciudad suena muy abstracto, ¿cómo hacerlo más concreto? ¿Cuáles ideas se están manejando para impulsar este documento después? Bueno, estamos en el campo de las ideas y en realidad, bueno, lo importante es también hablando de la democratización, de poder llevar esto no solamente a las realidades montevideanas. Creo que ese es como un primer punto, el poder que es generar que este documento también sea una oportunidad de encuentro con otras realidades que suceden y que de alguna manera el centralismo montevideano nos quita la posibilidad de ese diálogo, digamos, constructivo en relación a esta temática. Y sobre todo también, con eso lo hablamos con Javier bastante, que tiene que ver con que a veces pensar que el tema de reforma urbana como un problema precisamente de aquellas organizaciones que están vinculadas propiamente o directamente con los movimientos urbanos. Pero en realidad, cuando hablamos de reforma urbana, estamos hablando de un aspecto muy estructural que en realidad tendría que convocar a todo el movimiento social en su conjunto, ¿no? O sea, no solamente a aquellos que se adscriben a un movimiento urbano concreto, sino a cualquier movimiento social que ha activado procesos de resistencia en la actual coyuntura política en la que estamos, ¿no? Entonces, creemos que hay varios temas que se abren, que abren un marco de posibilidades en relación también a la posibilidad de pensar nuevos pactos sociales posibles en la manera en la que nos pensamos como comunidad. A eso va, de alguna manera, las preguntas que tienen que ver con democratizar las ciudades, que tienen que ver también con reducir las brechas, las desigualdades, las violencias que se expresan de diferente manera, descarnadamente, como lo estamos viendo cotidianamente. Y por lo tanto, bueno, en ese sentido creemos que esa va a ser una posibilidad de encuentro también de los movimientos sociales en su conjunto para discutir. En la izquierda, Javier, bueno, hace muchos años se hablaba de reforma agraria. Y ya en aquel tiempo se hablaba poco de reforma urbana, ¿no? El antecedente más cercano que yo logré ver en investigaciones que hemos realizado todas y todos fue
una frase en el Congreso del Pueblo sobre que los trabajadores deberían luchar por la reforma urbana, pero después no lo he visto asumido en programas supuestamente de la izquierda. ¿Por qué eso? ¿Qué te parece que ha sucedido? ¿Cómo meter este tema en los sectores de más avanzada, digamos, para ir adelante, ¿no? Claro, yo creo que hay un problema de la forma en que se discute y de la forma, digo, por lo menos los más viejos estábamos habituados de que políticamente se elaboraban programas, ¿verdad? Y los programas se sustentaban en tesis, o sea, había una forma de pensar, había una forma de organizar el pensamiento, o sea, para después transformarlo en la oferta y la acción política, digo. Hoy básicamente lo que hay es una gran invasión del marketing electoral, digo, no estoy hablando sin desprecio, digo, o sea, es la forma en lo que se hace, entonces difícilmente se profundiza en las cuestiones programáticas. Entonces uno encuentra, digo, eso es un ejercicio que hemos hecho muchas veces de revisar cuánta referencia hay a la problemática de la vivienda, a la problemática de las ciudades, y es mínima. Generalmente hay muchas propuestas de reactivación económica, generación de empleo, digo, pues se sigue concentrando un poco como la madre de las propuestas, digo, o sea, a partir del salario se genera todo lo demás, pero no se entiende que la ciudad es un consumible también. Entonces, si lo seguimos viendo desde el salario y el consumo de ciudad y no desde el derecho al trabajo y el derecho a la ciudad, digo, o sea, difícilmente formulamos cosas. Entonces yo creo que acá, digo, la izquierda en general, o sea, no ha logrado salir del tema de la vivienda, o sea, apenas se está hablando de hábitat de hace algunos años, o sea, como algo más abarcativo, y la forma de discusión es la que está fallando. Yo creo que ahí, o sea, la estrategia es salir a discutir los temas de la reforma urbana con la gente y construir un fuerte programa, y cuando hablamos de programa hablamos de una serie de ideas escritas, coherentes, sistemáticas, pero a su vez con gente organizada, con los carteles y las banderas atrás que lo sostenga. Eso es un programa, otra cosa es un desfile. Valeria, la mirada de la mujer está colocada en el tema del derecho a la ciudad. Ustedes lo están analizando para ver en este documento que también se registre este elemento central. Hoy Javier de alguna manera decía, la mirada de la mujer no se encuentra en la estructuración de la ciudad. ¿Qué opinas al respecto? Yo incorporaría más bien una perspectiva feminista, ¿no? Bien. Pensar ciudades desde una perspectiva feminista es algo que se viene discutiendo hace tiempo, desde incluso en la formación del Mercosur y después de la red de Mercociudades, por ejemplo, hubo algunos documentos pioneros donde justamente estuvo Ana Falú, donde planteaba y posicionaba el tema. En esa época sí, mujer y ciudad, pero bueno, eso también ha ido modificándose y a la luz precisamente del movimiento feminista, de los movimientos feministas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin duda tenemos que incorporar esa perspectiva con el desafío que implica cualquier perspectiva interseccional, implica el desafío de alguna manera de no generar una especie de pensamiento paralelo de el yo y los otros, ¿no? De los otros diversos, sino de generar, incluso en esto que decía Javier, de repente decir, bueno, hablamos de la morfología urbana desde una perspectiva feminista, o atravesamos el pensamiento urbanístico no pensando especificidades para las mujeres, sino atravesando nuestro propio pensamiento en relación a la ciudad a través de esta perspectiva que podría entenderse también los feminismos como una perspectiva política para posicionarnos sobre este tema. En aquel entonces el documento de reforma urbana ya incorporaba, y en eso también era bastante pionero, de incorporar la necesidad de esta perspectiva, y en ese sentido creo que es parte también del espíritu de este diálogo que se está generando con el documento y la elaboración de nuevas líneas o nuevas preguntas en relación a lo que estamos atravesando hoy, porque en parte es también un ejercicio de transmisión, un ejercicio de memoria, ¿no? De las luchas que estaban sucediendo en aquel entonces, hace 30 años, y lo que ocurre ahora. Con la posibilidad de enarbolar de alguna manera las luchas que nos precedieron, pero también identificar que somos contemporáneos en la medida en la que hay resistencias que siguen más vivas que nunca, y por lo tanto una de las grandes frases que tiene el documento, por ejemplo, dice: no basta con
pronunciarse y tomar posición, es necesario luchar por la posición que se asume. Y creo que eso describe muy bien nuestros desafíos, pero también nuestras debilidades hoy como izquierdas sociales, y bueno, las izquierdas políticas tendrán sus problemas. Pero creo que en ese sentido hay que ponerlo en la mesa, decir, bueno, imaginamos estos procesos, los decimos y acompañamos consecuentemente, de alguna manera, con acciones concretas, con acciones políticas concretas, estas ideas que estamos buscando alcanzar. Bueno, se nos ha ido la hora rápidamente. Federico ya me está cabeceando desde su burbuja. Ha llegado la hora. Yo estoy infinitamente agradecido a ambos, tanto a Valeria España como a Javier Vidal. Ustedes saben que son amigos de FUCBAN, de la casa, son parte de ella. Y bueno, les hicimos este adelanto. Seguramente en poco tiempo esto se pueda transformar en un libro que además de acceso a todo el público, y la idea de FUCBAN es abrir este debate a nivel nacional. Hoy cuando comenzamos en el programa Javier hablaba de Colonia, hablaba de Salto, hablaba de Maldonado, por lo tanto Paysandú, y bueno, ahí hay que meterle el diente, como se dice popularmente. Les agradezco mucho haber estado en Habitar el Pensamiento. Gracias a FUCBAN. Muchas gracias.